Bueno, y ahora vamos a hablar de una situación que puede ser la que le esté aquejando a usted, señora o señor, que amanece o en alguna hora del día siente que la carita la tiene hinchada, o ni se diga al final del día aquellos pies que no nos entra pero ni el zapato y no aguantamos esa hinchazón. Bueno, de esto vamos a hablar y justamente lo vamos a hacer con el doctor José Steven Martínez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Patricia. Doctor, empecemos repasando. Vamos a ver algunos casos, pero primero que todo, ¿por qué nos hinchamos? Como para entender. Ok, hay muchísimas causas que causan inflamación o hinchazón en las personas. Pueden ser desde causas fisiológicas, por ejemplo, la gente que está mucho tiempo de pie, los cambios en la temperatura, cambios hormonales, o cosas patológicas, incluso pensando en algún momento, por ejemplo, en alguna persona con algún tipo de infección, algún problema orgánico o metabólico, propiamente pensando en algún problema, por ejemplo, en el hígado o algún problema en el riñón o algún problema a nivel cardíaco también. Son causas que pueden llegar a generar algún problema, algún tipo de inflamación. Quizá, doctor, lo invito a que nos vayamos para allá para ver, repasar e ilustrar diferentes casos y poder determinar, ¿verdad?, una diferencia en ellos. Vamos a ver este pie que se ve bastante hinchadito, por ejemplo, ¿a qué se podría deber? Ok, prácticamente en los pies hay tres causas importantes. Nosotros tenemos unas válvulas que ayudan al retorno sanguíneo a nivel hacia el corazón. Cuando hay una incompetencia de estas válvulas, empieza a haber un incremento de líquido en la zona de los pies. Generalmente ese es el sitio principal donde se va a ver inflamación o edemas en las personas. Este signo es muy clásico, se llama el signo de la fobia, que es cuando la persona, eso lo pueden hacer en casa, las personas pueden apretar y dejar unos 2 o 3 segundos apretado esa parte. Entonces, a la hora que se hace una forma de una fobia, un hundimiento. Si esto dura al menos unos 5 segundos en retornar a la posición normal, entonces se considera como un signo de fobia positivo. Es muy común en las personas también con problemas a nivel del riñón. En el riñón, por ejemplo, hay mayor excreción de proteínas. Cuando hay mayor excreción de proteínas, se hace un proceso que se llama osmótico, entonces tiende a haber mayor cantidad de retención de líquidos. O sea, así es, si realmente es retención de líquido, podríamos hacer esta operación que usted nos indica de apretar ahí en la zona y vamos a tener, vamos a reflejar algo así, digamos. Correcto, es hacer un hundimiento con el primer dedo, uno lo hace, lo oprime de manera profunda y unos 5 segundos, si no retorna a la posición normal, se puede considerar como una fobia positiva. Ok, vamos con el segundo caso que tenemos aquí. En este, por ejemplo, ¿qué podríamos estar pensando? Híjole, es que se ve tan inflamadito, ¿verdad? Eso es exactamente, mira aquí, Patricia, donde se da da igual la parte, se hace la maniobra médica, de parte de examen físico se hace la maniobra, hay un hundimiento y ahí es donde se va a ver. Y claramente también se ven todas las partes paralelas, ¿verdad? Todo lo que son los ortejos o todo lo que es la parte de la piel con mayor inflamación. O sea, en este caso estamos hablando igual de retención de líquidos. De retención de líquidos, Ok, correcto. vamos a la siguiente imagen para ver qué nos encontramos entonces. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de retención de líquido, uno se ve las extremidades inferiores, ¿verdad? Las piernas y los pies, como veíamos en esas imágenes. Pero en el caso de las manos, por ejemplo, cuando verdaderamente y las mujeres sobre todo lo notamos muchísimo si nos ponemos un anillo o nos queremos sacar el anillo al final del día y es imposible. En las manos es mucho menos común, sin embargo, es un poco más peligroso. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, se ve claramente donde podemos observar mayor inflamación en esta mano, ¿verdad? Y es importante, aquí obviamente las manos las utilizamos más durante el día, entonces podemos estar propensos a mayor golpes, a mayor traumas, sin incluso darnos cuenta. Entonces podemos darnos, al final del día, tener como este tipo de imagen. ¿Pero a qué se podría deber? Puede verse algún problema, igual, los mismos problemas que nombré anteriormente. Puede ser algún problema renal, algún problema cardíaco, algún problema en el hígado. En realidad todos estos pueden ocasionar exactamente lo mismo. Riñones, corazón. Corazón, okay. Correcto. ¿Qué pasa en este cuando vemos, además de inflamación, verdad? Incluso aquí, bueno, en este brazo se ven algunas llagas también. Ok, este es un paciente que tuvo una lesión de viaje CV, donde tuvo casi que podríamos decir que tuvo alguna herida quirúrgica. Entonces, aquí hay que descartar algún proceso infeccioso, que eso es muy importante. ¿Cómo descartamos algún proceso infeccioso? La herida por lo general, nos cambiaron la imagen. La herida por lo general va a estar un poco roja,
va a estar mayor sensibilidad en la piel, va a estar con mayor temperatura. La gente puede tener fiebre, entonces son signos que nos orientan a algún proceso infeccioso, que ya el edema o la inflamación se está convirtiendo en algún problema infeccioso y ahí eso puede ser un poco más peligroso. O sea, que hay que correr y que nos revisen para ver qué Correcto. está pasando. En este caso, por ejemplo, donde vemos ya enrojecimiento y hasta una ampolla ahí, ¿verdad? Correcto, este es un ejemplo de un paciente quemado. Entonces, una herida común y corriente que se hacen las personas en la casa, ¿verdad? Esto es una quemadura de tipo 1, entonces se ve un enrojecimiento de la zona y un edema o una inflamación, aquí hay un acúmulo, esto se llama una vesícula, un acúmulo de líquido específico en esa área. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, porque la gente es muy recurrente preguntando, ¿qué pasa si me levanto por la mañana con la carita como inflamada, abotagada, como le decimos popularmente, ¿verdad? Y fatigada, incluso con dolorcito en la espalda, en la cintura, que uno dice, uy, ¿será que esto tiene que ver con los riñones? Correcto, ahí son datos clásicos, no podemos decir a cabalidad cuál es exactamente específico, exactamente. Pauta, sí. Sin embargo, cuando a mí me llega un paciente con un signo, por ejemplo, dolor de cintura, con inflamación, hay que revisar casi que obligatoriamente los riñones, ¿verdad? Hay que mandar a hacer exámenes, se llama prueba de función renal, donde uno valora dos marcadores, el nitrógeno y la creatinina, que son marcadores renales que nos indican que podría haber una posible lesión. Doctor, vamos a pasar aquí porque vamos a empezar a responder consultas y justamente una señora nos escribe diciéndonos que ella trabaja de pie durante todo el día, precisamente de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y llega a la casa con un tobillo, uno de los dos, completamente inflamado. Uno dijera, ¿será que se me inflaman los dos? En este caso, ¿qué estaría pasando y qué se le puede recomendar? No, es muy común ese tipo de padecimientos, las personas que trabajan mucho tiempo de pie. Como te dije anteriormente, nosotros tenemos unas válvulas que lo que hacen es impulsar la sangre hacia el corazón, ayudar el retorno venoso hacia el corazón. Cuando hay una incompetencia de ellas, ya sea en cualquiera de los dos o incluso los dos, podemos tener, hay retención de líquido, entonces vamos a tener una pierna más inflamada que la otra. Ahora, hay otra consulta de otra amiga televidente que también nos escribe y nos dice que a ella lo que se le inflama al pasar del día es la parte baja del vientre. Que uno diría, bueno, ¿tiene relación con algo del aparato reproductor o es que se está inflamando por algo adicional? Okay, hay que diferenciar hinchazón con lo que es la parte de inflamación, ¿verdad? ¿Cómo la diferenciamos? La hinchazón en sí, el edema es un acúmulo de líquido. La inflamación puede ser de cualquier otra cosa, específicamente aire, generalmente, mejor dicho. Por ejemplo, entonces en la parte baja, donde están todo lo que es la parte intestinal, ahí va a haber inflamación de los intestinos. O cerca del periodo menstrual, va a haber también inflamación producto de todas las vísceras que se encuentran en la zona genital. Entonces hay que diferenciar la inflamación con la hinchazón. Ahí no va a haber hinchazón, ahí no va a haber acúmulo de líquido, simplemente va a ser acúmulo de aire, por así decirlo. Ok, entonces hay que descartar bien cuál puede ser la situación. Tenemos otra consulta y en este caso es un caballero y que nos escribe, es una persona grande, mayor y nos dice que él pasa siempre, ¿verdad? Al pasar del día con un gran dolor en el codo. ¿Qué pudiera ser, verdad? Okay, hay que descartar porque una de las causas principales de dolores en las articulaciones son enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Entonces hay que descartar, primero que todo ver la lesión, ver igual datos de inflamación, datos de enrojecimiento, datos de eritema, de hiperemia, de calor local. Entonces hay que descartar cualquier problema autoinmune, pensando en algún tipo de artritis, pensando en algún tipo de lupus. Ahí habría que revisar con el profesional médico para descartar algún tipo de estas lesiones, igual con algún tipo de examen complementario. Bien, tenemos otra consulta también y esta es de una madre preocupada que nos dice que su pequeño amanece todos los días con los labios inflamados, hinchados. Hay una enfermedad que se llama glosomanopeda. ¿Perdón? Glosomanopeda, que significa, es un virus exactamente que inflama lo que es la parte de la boca, las manos y los pies. Es muy común en niños, es un virus, entonces puede ser incluso hasta normal en esos niños. ¿Y a tomar algo o nada? Nada. Que dejarlo pasar. Dejarlo pasar, algún tipo de medicamento analgésico para el dolor, si tuviera molestia el niño, pero en realidad no. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a responder las consultas de nuestros televidentes y todo lo que se refiere a inflamación. De verdad que muchísimas gracias y le deseo desde ya un feliz día. Muchas gracias por servirles. Muy amable. Don Ítalo.